y tenemos el enorme placer de saludar al secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli, quien nos va a ayudar a analizar los rumores que surgieron sobre la reestatización de YPF y especialmente lo que están viviendo en la ciudad de Famatina. ¿Cómo le va, Masitelli? Un placer. Mi nombre es Julián Di Belonio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Imagino que habrá leído el Página 12 el último domingo con la tapa que habla acerca de una posible reestatización de YPF. Bueno, a mí me parece que en principio yo doy por bienvenido el debate sobre esta materia. Me parece extraordinario que empecemos a debatir esta cuestión. Sí. Yo te quiero aclarar que nuestro partido, el Partido Socialista Auténtico, es partidario de la estatización, nacionalización de los yacimientos petrolíferos o hidrocarburíferos desde principios del siglo XX. Es decir, nosotros llevamos con esta línea política más de 100 años y si querés te digo que me parece que el tema hay que mirarlo con mucha inteligencia, porque de lo contrario puede ser una respuesta espasmódica frente a un déficit comercial de 9.000 millones de dólares, según señaló la presidenta el pasado 25 de enero, cuando reasumió después de su operación de tiroides. Y la verdad que yo estoy absolutamente de acuerdo en que reestaticemos nuestros yacimientos, nuestra riqueza, siempre y cuando eso se haga en el marco de un proyecto energético nacional. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque en su momento YPF, contra nuestra voluntad, se privatizó el Partido Justicialista sobre la base del fracaso del estatismo de la década del 90 cuando gobernaba Carlos Saúl Menem. Sí. Luego, da la impresión que 20 años después, y frente a un fracaso rotundo de la política privatista, tan rotundo como que cuando se privatizó YPF, las reservas de gas eran de 35 años y las reservas de petróleo rondaban los 15 años. Hoy virtualmente esto está en los próximos 5 o 6 años agotándose todas las reservas de petróleo en la Argentina y de gas. Entonces, frente a este fracaso, nosotros tenemos que hacer un análisis muy minucioso sobre la futura política energética de los argentinos, que tiene que ser una política de Estado, quiere decir que tiene que ser una política debatida en profundidad y que tiene que ver efectivamente con un papel protagónico del Estado. En esto quiero ser muy claro y doctrinario, si vos me permitís. Sí. Un pueblo, para ser nación, tiene que tener territorio. Y después de tener territorio, lo primero que tiene que manejar es la energía. Cuando vos entregás la energía, lo que estás entregando es la soberanía. Así que nosotros estamos absolutamente de acuerdo que para tener política nacional y para manejar nuestra soberanía y para tener un proyecto nacional, se requiere manejar la energía y tener en nuestras manos la principal fuente de energía, que es el petróleo. Pero me parece que no alcanza con esto, que se requiere a futuro saber cómo va a ser la matriz energética de la República Argentina, qué va a pasar con la energía nuclear, con la energía solar, con la energía eólica, con otras energías alternativas que sean sustentables, y cómo vamos a ir cambiando esa matriz y cómo las reservas de petróleo, que hoy son escasas, son incrementadas en los próximos años a través de una tarea inteligente de exploración que nos dé nuevos yacimientos y que nos dé un horizonte de seguridad energética mayor que el que tenemos hoy. ¿Y cómo analiza Mario Masitelli la política de energía que ha llevado el kirchnerismo durante estos 8 años? Bueno, yo creo que ha sido parte del fracaso porque ha sido parte de la continuidad del menemismo. Es decir, cuando en el año 2007, 10 años antes de que venzan las concesiones menemistas, que vencían en el 2017, Néstor Kirchner prorroga
por 30 años más, hasta el 2047, las concesiones de los principales yacimientos de la Argentina, en particular Cerro Dragón, que era el yacimiento más importante que seguimos teniendo en el país, evidentemente lo que se estaba proyectando hacia futuro era una política fracasada. Ahora bien, a mí la verdad es que si el gobierno coincide en este diagnóstico que ese no es el camino, no me interesa en pasarle facturas a esta altura. Lo que me interesa sí es que se abra un fuerte debate para que los próximos pasos energéticos de la Argentina no sean una respuesta a un déficit fiscal de un año. Yo cuando leo que vamos a tener que reestatizar IPF porque tenemos déficit fiscal, déficit comercial en los últimos 2 años, un déficit creciente, porque cada vez hay que importar más combustible frente al fracaso, me parece que no estamos por el buen camino. El buen camino es definir un proyecto nacional, en el marco de ese proyecto nacional, el papel del crecimiento energético necesario para sostener ese proyecto, y en ese sentido sí la recuperación de los recursos en el marco de un plan hacia adelante que no conceda este recurso estratégico a empresas extranjeras, que como todos sabemos el petróleo hoy resulta tan estratégico que no solo ha sido el causante de guerras en el pasado lejano y en el pasado inmediato, sino que estamos en el preámbulo prácticamente de una nueva guerra en Irán, en toda la zona del Oriente Medio, en función de que las potencias occidentales pretenden controlar los mayores yacimientos petrolíferos, las mayores reservas que hay en el mundo, de manera que si estamos ante un bien tan estratégico que lo tenemos que defender entre todos los argentinos, es razonable que sepamos qué hacer con él. En la perspectiva de que cuando vos creces como crece la Argentina a un buen ritmo, el crecimiento energético tiene que superar en aproximadamente un 30% al crecimiento del Producto Bruto para que ese crecimiento no se estrangule en un momento por falta de energía. Esto lo explica el secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli, y en caso de que se lleve adelante en estos años una reestatización de YPF, ¿qué implicaría en las relaciones bilaterales de la Argentina con Venezuela, con PDVSA o con Brasil, con Petrobras, por ejemplo? No sé si te escuché muy bien porque estoy con un alto nivel de ruidos acá. Bueno, repito la pregunta entonces. Las relaciones de la Argentina con Venezuela y con Brasil, considerando el papel protagónico en el continente de PDVSA y de Petrobras, por nombrar las más importantes. Sí, claro. A mí me parece que nosotros debemos, justamente en ese proyecto energético, lo que nosotros debemos hacer es recuperar las banderas del general Mosconi, que, digámoslo, más de 20 años después fueron tomadas en Brasil, allá por la década del 40, y fueron el fundamento de la política energética de Brasil, que se transforma en una política energética altamente exitosa, pasando en los últimos 5 años Brasil de unas reservas de aproximadamente 8.000 millones de barriles de petróleo a 53.000 millones de barriles de petróleo, poniendo a Brasil como uno de los grandes actores en el mundo del petróleo en la actualidad. Y ellos lo hicieron sobre la base de una idea que ya había desarrollado el general Mosconi, que es una empresa energética integrada desde la exploración, explotación, industrialización y comercialización de este insumo. De la misma manera, digamos, de PDVSA. Quiero decirte que a mí me parece que efectivamente tenemos que tener una política energética en común. La mirada que tenemos desde el Partido Socialista Auténtico es que nosotros somos países soberanos de una misma nación, que es la nación sudamericana, de manera que nosotros entendemos que todo lo que tenga que ver con la integración energética en términos de planificación hacia el futuro, nos parece que es absolutamente imprescindible. Por otra parte, esto también nos llama la atención sobre lo que está aconteciendo en el mar territorial argentino adyacente a las Islas Malvinas, donde empresas británicas o en sociedad con empresas británicas se está explorando y se está explotando
un petróleo comercialmente apto que le pertenece a la Argentina y yo diría a Sudamérica. Entonces me parece que para afrontar una política petrolera también que tenga que ver con nuestra soberanía en nuestro mar territorial y en Malvinas, es necesario que articulemos una política común, y creo que las condiciones políticas, históricas, sociales y económicas y culturales son ideales en este momento, porque los gobiernos tanto de Brasil como de Venezuela, y podríamos incorporar también al gobierno de Ecuador o al gobierno de Bolivia, ambos grandes productores de hidrocarburos, nos darían la posibilidad realmente de ser una potencia energética en el conjunto, y cuando tengamos que importar, cuando tengamos que planificar, hacerlo de manera conjunta. Esto me parece que sería el ideal, y creo que en ese sentido la Argentina no está tan mal. Mario Masitelli, un placer escucharlo en Punto Medio. Nos quedan para la próxima un montón de temas, como por ejemplo lo que nombró Islas Malvinas, como por ejemplo situación social, económica en Famatina. La verdad que un verdadero placer poder escucharlo en la 1080. Que tenga una gran semana. Bueno, muy amable, muchas gracias, igualmente a ustedes. La palabra del secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli, un experto en lo que refiere a energía, a hidrocarburos, explicando, analizando qué tan viable, qué tan imposible es que la Argentina reestatice YPF cuando pasaron 32 minutos del mediodía, 23 grados 9 la temperatura.